Gala. Cuando le preguntaban a Alfonso Reyes, ¿no? El viejito que se parece a Corona, ¿no? Al actor Sergio Corona. Alfonso Reyes. Culero, güey. Alfonso Reyes y Sergio Corona se parecen. No había visto la relación. Ajá. Definitivamente se parecen. Ajá. O sea, son viejitos pelones, bonachones. Y bueno, cuando le preguntaban a Alfonso Reyes, o sea, tú tienes libros de literatura negra que también se publicaban a la par, o sea, como había como una triunvirato, ¿no? De literatura negra, literatura policíaca y libros de ciencia ficción, era lo que llenaban ahí los anaqueles de lectura ligera. Y fantasía. Y ese güey les decía, sí, o sea, yo tengo muchos libros de novela negra, los tengo en un cuarto donde cago. Y después de cagar, arranco una hoja y me limpio con ellos. O sea, esa era la percepción que tenían los intelectuales mexicanos de todo lo que se publicaba como hacía destajo. Y digo, la relación más parecida que podemos tener pues, es con el cine actual o con el Netflix actual. Estoy seguro de que hay muchas series que están interesantes, pero está lleno eso de relleno, ¿no? Para que pues, la gente, mientras sacan una buena, pues pueda ver otras 20. Es que... no dejar de perderle. Nomás voy a adelantar un poquitito. En la ciencia ficción mexicana, o sea, o por lo menos lo que conocieron en los 70s, eran las películas de Chabelo y Pepito contra los aliens. O México 2000. México 2000, qué pedo. Peliculón. Son películas que... Es que en el cine sesentero hay mucha ciencia ficción. Sí. Muchísima, hasta de Tintán. Pero mala. Pero era ese tipo de ciencia ficción que no abandonaba como esta idea de Méliès, o sea, todos con sus trajes brillosos, como de aluminio, y con la fantasía lunar, y en la cual viene un alien, ¿no? Y el alien así, y Pepito se teletransporta, y luego hasta le sale Chabelo, y los robots, diciendo, soy un robot, ¿no? Y influenciado mucho por las series gringas, ¿no? Entonces, por eso el prejuicio sobre la ciencia ficción fue a partir de las películas del cine de oro, ¿no? Y yo traté como mientras revisaba para este tema, o sea, como de encontrar de la ciencia ficción mexicana en los 60s, pues sí había, pero era publicación de fanzine. O sea, la publicación del fanzine era eso, ¿no? Y sí era muy influenciada por los clichés de la época, que es completamente normal. O sea, y si nos remitimos todavía más a los gringos de lo que ha sido el cine, la ciencia ficción, establecieron pautas para lo que va a ser después la ciencia ficción de la época de oro. O sea, porque la ciencia ficción de la época de oro yo creo que es la que nos molesta a la mayoría, ¿no? O sea, el robot de Perdidos en el Espacio, o sea, que llega así con sus brazos robots. Sí. O sea, este mundo que es una extrapolación de la moda del estilo de vida gringo en los suburbios, pero que solamente ahora es en la luna, ¿no? O en un planeta, o los supersónicos, alguna madre así. Pero bueno, remitiendo a la literatura, pues yo creo que partamos de eso primero. Entonces, o sea, ¿estamos de acuerdo o no con el argumento de K. Dick? O sea, porque, de los dos? O sea, tiene varias cosas ahí. Sí, el primero es de lo que considera que si puede haber ciencia considera que qué es ciencia ficción y luego cuál es la ciencia ficción buena. Con respecto a lo de la ciencia ficción buena, ahí se pone mucho más interesante, ¿no? Como cuál es lo que él está buscando, una dislocación de la realidad, habla él, ¿no? Ajá. Y creo que Philip K. Dick fue de los pocos autores que se lo tomaron tan en serio. Sí. Que se plantearon esta idea del futuro y esta idea de las novedades. Y no solamente como ya en el aspecto tecnológico, como de ver, estas son las novedades tecnológicas que va a haber y esto es lo que va a provocar en la sociedad. Philip K. Dick lo llevó al plano espiritual. ¿Qué va a pasar con las emociones, con las almas de las personas, en el sentido como más literal de la palabra de las almas? ¿Qué va a pasar con ellos, no? ¿Cómo se van a comportar? ¿En qué van a creer? ¿Cómo van a amar? La distorsión de la realidad. Cuando uno ve o sea, ves la película Blade Runner, que es la adaptación de Sueñan los androides con las eléctricas, hay un montón de escenas que no están adaptadas a la película porque son de un carácter muy filosófico. Casi todo K. Dick es así. O sea, las posibilidades de adaptarlo o lo que han hecho con las adaptaciones, entre ellas El hombre en el castillo, o sea, la serie, ¿no? Que hicieron. O sea, que es malísima. Aburrido. O sea, ves que mucha gente, perdón, es paréntesis. Mucha gente piensa que El hombre en el castillo solamente es como la ucronía de qué hubiera pasado si los nazis ganaban. Y así de simple, que es un gran argumento. Es un gran argumento, pero la novela no es sobre eso. No, lo chingón es el multiverso. Exacto, eso es lo chingón de la novela, ¿no? Y todo lo que se fueron con la serie solamente fue la ucronía y ya. Sí, sale un ratito el multiverso. Bueno, no es ucronía, ¿no? Sería distopía. Ahí sí es ucronía. Sí sería ucronía, ¿verdad? Ajá. Una línea paralela. Sí, ajá. Sobre este tema de la apreciación que hace K. Dick sobre la literatura que no es creativa, se está mamando. Sí se mamó. Pero Pascal y Taibodos coincidían, no sé si te acuerdas. Cuando le preguntan a Taibodos que por qué se puso a escribir sobre Velasco Arán, por qué se puso a ser policíaco, me recuerda mucho lo que decía Pascal de por qué se puso a escribir fantasía y ciencia ficción. Que era, pues ellos dos eran contemporáneos de la literatura de la onda.
La literatura de la onda estaba pasando al mismo tiempo que ellos empezaron a escribir. Y en una entrevista le preguntan a Taibo II y él dice, pues es que yo veía lo que estaban escribiendo mis contemporáneos y me parecía que eran puras historias de chavos de la Narvarte y Reflections of My Life y cosas como de que les pasaban internamente. Pero a mí lo que me interesaba era lo que pasa allá afuera, ponerle atención a la realidad. Y por eso escribió Policiaco, acerca de un güey que literal le tiene que poner atención a la escena del crimen para ver qué chingados pasó. Yo creo que él estaba más orientado hacia el pasado, mientras que Pascal estaba más orientado hacia lo que podría pasar. O sea, si pensamos que Taibo intenta explicar el fenómeno como es ahora, y Pascal piensa el futuro a partir del fenómeno que es ahora. O sea, ¿cómo se comportaría esta humanidad como es con otras capacidades tecnológicas? En otro otras momento temporal. Y nunca rompe, ¿no? La barrera de la fantasía Pascal. Sí. O sea, perdón, de la ciencia ficción y que se pasa a la fantasía. Llega un momento donde se pasa a la fantasía en el estilo, ¿no? Hay un estilo de Pascal muy notorio que no sabía si era fantasía o estabas leyendo ciencia ficción. Porque hay como paréntesis. Mucha banda cuando empieza a leer ciencia ficción tiene una aproximación como de Asimov. O sea, lo que esperan es un manual de ingeniería, ¿no? O sea, dicen, quiero un manual de ingeniería. Eso es lo que se llama ciencia ficción dura. Es la ciencia ficción dura. Y Pascal no hacía ciencia ficción dura. O sea, y que creo que, no me acuerdo, o sea, totalmente lo estoy inventando, pero creo que Pascal en algún momento dijo eso. O sea, de que él cuando tenía ese acercamiento a Asimov, o sea, le daba esa impresión de, pues, es ciencia ficción dura. Y algo así como a Pascal eso, de ser de, pues que es un pinche manual, cabrón. Algo así decía, ¿no? No, decía es ciencia ficción para ingenieros. Ciencia ficción para ingenieros. Exactamente eso es lo que decía Pascal, ¿no? Entonces, eso es lo que trata de hacer Pascal, pero no es tanto con los contemporáneos, ¿no? Es más, o sea, con los contemporáneos mexicanos, sino se trata de comparar con los escritores de ciencia ficción. De sus referentes. De su referencia de los 60, los gringos 70, ¿no? Ajá. Los gringos, sobre todo, ¿no? Y que siempre veías con Pascal, o sea, y perdón que estemos hablando mucho hoy de Pascal, porque así es, o sea, es la raíz del por qué estamos aquí. Pero Pascal sí era como, cuando trataba de hablar de ciencia ficción, hablaba de la ciencia ficción que él hacía y Bradbury. O sea, era lo que sea. O sea, Pascal era así, la ciencia ficción que él hacía, Porcayo y Bradbury, ¿no? Eran como sus referentes. Todo lo demás, cuando hablaba de la ciencia ficción dura, era como la ruta de lo que no tienes que hacer, ¿no? Y Kadik. O sea, Kadik era... O sea, la razón del por qué haces... Bueno, yo por lo menos en lo personal yo hice match con Pascal. Es que yo llegué y yo venía todo pinche hypeado con Kadik, ¿no? Ajá. Y entonces cuando veo que Pascal lo interpreta a otro nivel, ¿no? O sea, porque... Lo actualiza. Sí, cabrón. O sea, es como... No sé, o sea, la segunda vez que leí Fluyan mis lágrimas... O sea, la primera fue como un acercamiento de morro que espera ya, o sea, que saca el pinche Neo, ¿no? Haciéndole así, ¿no? Bueno. Y entonces ya hasta que... no mames, pinche robots locos. Ajá. Hasta que Pascal ya te dice, a ver, cabrón, léelo así, ¿no? O sea, entiende el mundo que está creyendo Kadik. La rola de fondo, o sea, ustedes no tienen audífonos, pero yo estoy en la hora nacional. ¿Es la pura hora nacional? Okay. Pues ya que nos contraten los de la hora nacional, ¿no? Pero bueno, entonces, para mí, yo sí me quedo con la reflexión de Kadik, de que para mí la diferencia es, para la ciencia ficción, es aquello que bajo ciertas circunstancias puede ser posible. O sea, la fantasía, no hay forma de que llegue el puto Superman y vuele. O sea, yo es creo fantasía. Que hay como dice el Hobbit, la vida es un gradiente. Yo creo que la vida está llena de gradados y degradaciones. Y como dijo alguna vez Taibo, no existen subgéneros, sino que existen sublectores. Es una discusión bien bizantina, güey, donde va a salir Kadik a decir una cosa, va a decir Todorov a otra cosa, y va a salir Chimal a decir otra cosa, y va a salir Pascal. Una vez, también otra anécdota de H. Pascal, se fueron a la Convención Internacional de Ficción y Fantasía, CIFF, con un logo de una luna hecho en paint, culerísimo. Y dentro de las tantas pláticas que hubo, presentaciones de libros y todo, hubo una mesa redonda donde discutieron qué era la ciencia ficción. Bueno, el pinche debate acalorado entre escritores, lo único que llegó es que ciencia ficción es aquello que escriben los escritores de ciencia ficción. Eso fue el debate, porque es una discusión bizantina. Sí, o sea, realmente es la cuadratura del círculo. Pero eso parto desde la opinión personal. Pero te digo, hay otros acercamientos. Creo que el de Todorov sobre la fantasía es interesante, pero yo creo que nos podemos, y más en estos tiempos de simbolismo virtual, partamos de la sencilla frase de la ficción especulativa, de la ficción realista o la ficción especulativa, y con eso, o sea, mantengámonos tranquilos. O sea, si queremos profundizar y todo eso, pues habría que hacer un estudio muy exhaustivo de muchos autores que han escrito desde muchas perspectivas muy individuales. Ahora sí podemos hablar como de líneas, ¿no? O sea, no hablemos como de géneros o de divisiones,
más bien, porque esta parte analista que corta este continuo de la ciencia ficción, no me late. Me late más como verlo como un continuo, no como chorizo, sino como una longaniza. Es una longaniza recta y continua, y no es un chorizo, no tiene divisiones. Entonces, pensemos que hay líneas de escritura de ciencia ficción, dentro de la cual, pues hay güeyes que son mucho más clavados, como Asimov, que se ponen a describir exactamente cómo funciona el pinche cohete con el que llegaron a la luna y a qué velocidad iba y qué tipo de gases había en la pinche atmósfera para que la gente lo pudiera respirar, y otros autores que son como más libres. Que no importa, ya está el mundo. Otras cosas, o sea, lo dan por hecho. Está el mundo dado, tú decides ese contrato de verosimilitud que hay. Tú decides creer si es real o no, o puede pasar o no. Y es que ahí me cuadraba como, yo lo he dicho como una de mis novelas favoritas, es El fin de la infancia, ¿no? De C. Clarke. Y entonces, en El fin de la infancia, como que todo cuadra. Y C. Clarke lo trata de hacer como eso, ¿no? O sea, los superseñores, ¿por qué vuelan? ¿Por qué tienen alas? Ajá. Pues porque su planeta no tiene tanta gravedad, ¿no? Y lo explicas y dices, ya lo compras. Y dices, pues sí, güey, pues por eso parecen pinches diablos. Ya les hice un spoiler bien culero a toda la banda que no la ha leído, pero aún así léanla. No es tan spoiler. No es spoiler. No es tan spoiler, ¿no? Pero bueno, el principio. Qué pinche novela tan verga. El principio de las naves. Ajá. O sea, porque yo lo venía pensando en la tarde. No, lo estaba pensando en la mañana mientras corría. Ajá. Porque me acordé que íbamos a hacer podcast, entonces estaba corriendo. Y entonces como que me llegó esa reflexión pendeja cuando estás corriendo, que digo, pero pues es que no hay principio científico en que una pinche nave de toneladas esté flotando ahí en el espacio, ¿no? En la Tierra, ¿no? Valiendo verga, ¿no? No sé, hay un principio. Son naves y las naves vuelan. Ajá, pero las naves vuelan bajo los principios, bajo los principios de la gravedad. La gravedad está trayendo la nave. O sea, lo que veo es que es una discusión inútil. O sea, la idea es que yo de repente aparece la nave de los superseñores y dices, ya valió verga, ya llegaron los superseñores. No se trata de eso. Ya valió verga, ¿no? Se trata de los superseñores y se trata de muchas otras cosas aparte de cómo chingados es que esa cosa vuela. Pero hoy va a venir el personaje del Ñoño Castroso. Espérate, va a venir el personaje del Ñoño Castroso a decir en ese momento, y va a decir, pues sí, Santo, pero no estás explicando completamente cómo una nave de 30 toneladas se puede mantener en la atmósfera. ¡Ah, cállate, estúpido! ¡Ya desapareció! Y cuando se presentó la nave del Día de la Independencia y bajó el puto de Will Smith de ahí, o sea, no te lo cuestionaste, ¿no? Simplemente estaba ahí. ¿Cómo no? Yo era ese morro con Star Wars, cuando aparecen los TIE Fighters. Yo sí decía, a ver, los TIE Fighters funcionan en el espacio porque no hay gravedad, pero ¿cómo van a mantenerse volando si sus pinches alas están así y son aerodinámicas, se van a caer? Hechicero. Ese es el punto, fuerza, hechicero. Pero bueno, no podemos remitir a eso, porque entonces el argumento de Kadik ahí sí se cae. Cuando dices algo que podría ser posible. Bajo ciertas condiciones. Bajo ninguna condición un T-Fighter va a volar. Pero... O bajo ninguna condición una nave de 30 toneladas se va a permanecer flotando en el espacio. El mundo, el universo es infinito y el tiempo es infinito, entonces todas las condiciones son posibles. Ayer vi... Ahora lo que sucede, a lo que se... Creo que... Ponte los días, porque si no lo puedes hacer. O sea, lo que Philip K. Dick quiso decir, voy a explicar a Philip K. Dick, es que existe una semántica de verosimilitud dentro de los relatos. O sea, de repente tú estás en un relato y hay unas reglas internas del relato, una física interna del relato, una química interna del relato, una moral del relato, y eso hace coherente. Y esa es la condición de posibilidad en la que algo sucede. Entonces, si creas condiciones de posibilidad distintas, por ejemplo, estás en un universo o estás en una línea temporal, estás en un espacio diegético, donde existe un combustible que te permite viajar de un planeta a otro en un pedo. Esa es la condición. Esa es la condición que se hace posible, y esa condición es constante en el universo en el que se está contando este relato, en este espacio diegético. Entonces, esas son las condiciones de posibilidad. O sea, no que en nuestro universo sea posible, sino que en un espacio de significados se mantenga constante. Con eso es suficiente para que una ficción sea verosímil. Mientras se mantenga constante eso. Incluso se puede jugar y romper esas constantes y tal. Pero eso es lo que hace que sea verosímil. Por ejemplo, Yoda, el maestro Yoda. ¿Por qué es tan verosímil un duendecillo verde? No, yo me aproximé con Star Wars, es de fantasía, ¿eh? ¿Por qué? Yo no la tengo de ciencia ficción, es fantasía. Yo sé, o sea, yo no estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de un personaje común, conocido. Que es un duende, que es absolutamente inverosímil. Pero es porque es constante. O sea, Yoda siempre es una verga.
Y Hasta el final, cuando yo dice, ya me cansé, me voy a exiliar. No A ver, mames, o sea, ayer está a punto de caer el pinche, la república. Es una verga y aparte es ya inexplicable". la verga, ya me cansé. A ver, te mueven mis putos de la FORE. Ayer 1000 estaba- años. ¡A huevo! 1000 años cotizando. Me tocan 30,000 pesos. Ayer estaban hablando de ese pedo. Ayer estaban hablando de ese pedo y tengo algo que comentar. No es justo comparar a Gandalf con Yoda. ¿Por qué? Porque Gandalf es un semidios, es una estrella que cayó a la tierra. Ajá. Es una manifestación de las fuerzas de la Es una naturaleza. manifestación, es casi Dios. Y Yoda Ujú. es un Estás guerrero. menospreciando a los humanos. O bueno, a No, los pero Yoda seres trasciende a verdes. ser a Dios a través del conocimiento de la fuerza. Ajá. Sí, pero, Tanto que logra la inmortalidad. sí, pero su origen Gandalf es la, no logra la inmortalidad, Pero su- logra renacer. pero su origen es la tierra. Es como preguntarnos quién es más vergas, Octagón o Jesucristo. Ah, güey. Octagón, no hay respuesta. Pentagón o octagón. O sea, no hay pregunta ahí, o sea, pues es Sí. octagón, Perdón, güey, o pero sea, Jesucristo le evidente, dé su COVID, madre. es yo evidente. hago un llamado a todos los Hago un llamado a la escuchas locura. de mi gala. Por favor, mañana queremos ver su altar de Octagón y que le recen en las mañanas a Octagón.